sociales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. La semana pasada ocurrió un hecho histórico en la Ciudad de México. Por primera vez, una mujer tomó protesta como jefa de gobierno tras ser elegida en las urnas por un partido distinto al PRD, con lo que la ciudad enfrenta una primera alternancia desde que se realizan elecciones en 1997. Claudia Sheinbaum tomó protesta a su cargo el pasado miércoles 5 de diciembre y, al igual que lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el emblema de su gobierno será la austeridad y las puertas abiertas. Durante su toma de protesta ante el Congreso de la Ciudad de México, algo que también ocurre por primera vez, Sheinbaum anunció como una de sus primeras medidas de gobierno la desaparición del Cuerpo de Granaderos, que era una añeja petición del movimiento de 1968. Y el 1 de enero de 2019, los elementos del Cuerpo de Granaderos pasarán a formar parte de otros agrupamientos o a un nuevo agrupamiento que se creará para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil. El Cuerpo de Granaderos desaparece, fortalece las labores de seguridad. Vamos a iniciar la adquisición de 800 autobuses de RTP a partir de enero del próximo año. Vamos a hacer una inversión de más de 5,000 millones en el metro, en el tren ligero. Vamos a adquirir 100 trolebuses y vamos a instaurar el nuevo sistema de transporte masivo cablebús con 4 líneas para comunicar la periferia al centro. En una esquina es muy fácil, puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas, a vivir, solo es otro mal payaso. La ahora jefa de gobierno confió en que a corto plazo se retome el camino de la seguridad y dijo que acabará con el espionaje político, aunque, además de este tema, enfrenta retos importantes. Uno de ellos, la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Es por ello que una de sus primeras acciones de gobierno fue la firma de un convenio con damnificados con la alcaldía de Iztapalapa para reconstruir cientos de edificaciones dañadas. Ahí dijo que, a diferencia de la administración anterior, a los habitantes que resultaron afectados se les apoyará para una vivienda digna. Pero en realidad a Iztapalapa, a Xochimilco, a Tláhuac, que fueron las alcaldías más dañadas durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado, prácticamente las dejaron en el abandono. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cambiamos la ley de reconstrucción. Mañana aquí Esperanza y Marisela nos informan que el día de mañana ya se aprueba en el Congreso de la Ciudad de México. Con ese cambio a la ley ya vamos a poder apoyar a todo mundo de manera directa, porque antes lo que querían es que ustedes adquirieran créditos. Ahora no, ahora ya va a ser directo. Lo que vamos a hacer, cada persona que perdió su vivienda o que tenga daños en su vivienda tenga una vivienda digna. Así que todo mundo va a tener ese apoyo. Otro de los retos que tendrá que enfrentar Sheinbaum será el desorden de crecimiento en la Ciudad de México y la regularización de al menos 292 inmuebles que se están edificando o ya fueron edificados sin cumplir con las leyes de construcción.
también tiene una ardua tarea en la parte política. Debe generar la percepción, desde muy pronto en su mandato, de que hay gobierno por encima de todos los poderes fácticos alimentados desde la administración de Miguel Ángel Mancera, y además deberá demostrar que su gobierno procurará limitar la corrupción que hace posible los múltiples y cotidianos abusos de aquellos que medran con el espacio público. Sheinbaum ha mostrado en estos escasos días que tendrá un particular modo de gobernar, pues lo hará con un gobierno de puertas abiertas. Por ello, el ayuntamiento estará abierto a la ciudadanía y anunció que atenderá personalmente a los ciudadanos en audiencias públicas que se llevarán a cabo de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Además, los sábados buscará que funcionarios públicos de su administración hagan los sábados de tequio, donde realizarán trabajo comunitario junto con la ciudadanía. Quédese con nosotros en esta noche de relieves, donde analizaremos los retos y perspectivas que tendrá Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Quédese con nosotros y participe. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Relieves. Recuerde que su participación es muy importante, por lo que le invito a marcar nuestra multilínea 4155 1060. También puede sintonizarnos en la dirección electrónica www.radioeducacion.edu.mx. Recuerde que también estamos tanto en AM como en FM, en AM en el 1060 y en frecuencia modulada en el 96.5. También tenemos nuestro perfil de Facebook, Relieves 1060 AM. Como escuchamos en el reportaje de mi compañero Manuel Mora, esta noche hablaremos del cambio en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El pasado 5 de diciembre, Claudia Sheinbaum asumió el gobierno de la capital, la primera mujer electa por votación directa en llegar al cargo. Durante su toma de protesta, la ahora jefa de gobierno anunció varias medidas, entre las que destacaron la desaparición del cuerpo de granaderos, así como las fotomultas que tanta polémica generaron en la administración de Miguel Ángel Mancera. Para analizar los retos y las perspectivas que enfrentará este nuevo gobierno en la capital del país, esta noche me acompañan y doy la bienvenida a la maestra Marcela Bravo Aguja, catedrática y politóloga. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio, muchas gracias por esta invitación, ya las gentes aquí. Gracias, y también doy la bienvenida a la diputada federal Aleida Alavés, coordinadora de Puntos Constitucionales y Gobernación. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos, saludos, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Maestra Marcela Bravo, ¿cómo recibe la capital del país la nueva jefa de gobierno después de la polémica administración de Miguel Ángel Mancera? ¿Cómo está la capital, el estado de la Ciudad de México que recibe ahora Claudia Sheinbaum? Bueno, yo pienso que la está recibiendo con muy buena voluntad. Yo creo que siendo la primera vez que tenemos un jefe de gobierno en esta ciudad que es del mismo partido desde el 97, ¿no? Desde que eran priistas, pues ambos, ¿no? Tenemos la primera vez un jefe de gobierno que es del mismo partido del presidente de la República, entonces yo creo que esto da la esperanza que pueda haber trabajo de mayor coordinación, y yo creo que la figura misma de Claudia Sheinbaum produce pues quizás hasta más esperanza para algunos críticos al presidente. Pudiera quizás la figura de Claudia Sheinbaum no producir la misma crítica, porque parece lo mismo y no es exactamente lo mismo. Yo creo que esto deberíamos detallar. Después de oír que su particular modo de gobernar, yo no sentiría que ahí está siendo muy diferente a lo que está proponiendo López Obrador. Sí. Si uno ve su proyecto pareciera muy similar, pero la figura de ella, por ser diferente, produce quizás esta esperanza de que pueda ser su gobierno quizás más aterrizado, quizás sí tenga esta orientación política, pero sea quizás más técnico, más especializado. Es su perfil de científica, claro. Trayectoria que ha seguido, que la tiene a caballo entre la propia vida académica, la ciencia y la vida política, quizás produce esta esperanza frente a una ciudad con tantos problemas. ¿Cuál sería la herencia que le deja Miguel Ángel Mancera? Yo
creo, yo como académica le diría que esto se tiene que analizar con mayor detenimiento, quizás más perspectiva, ¿no? Sí. Yo creo que esta visión crítica al gobierno de Mancera quizás ha estado muy contagiado por el ambiente político, por esta gran rivalidad entre Morena y el PRD, y yo no podría dar un diagnóstico y menos una conclusión sobre el gobierno de Miguel Ángel Mancera en estos momentos. Yo creo que esto tiene que verse con números, tiene que verse con cifras, tiene que verse con mucho detenimiento, pero en principio todos sabemos que los retos de la ciudad son enormes. Aquí se mencionaron algunos, pero no se mencionaron todos, ¿no? El reto del agua, el reto del transporte, la movilidad, ¿no? Sí, son muchísimos retos, y yo creo que uno de los retos, y que ella está sabiendo calcular también bien, es el reto de esta visión progresista que venía teniendo la ciudad, que quizás se retrasó tantito, y que ella también, esto es una cuestión muy particular de ella, a mí me parece mucho más progresista que el propio López Obrador. Entonces, en este sentido, cuando ella dice quiero hacer de esta ciudad una ciudad de derechos, también puede producir esperanza, y es uno de los grandes temas y retos que tiene también ella. Perfecto. Diputada Aleida Alavés, el hecho de que tanto el presidente como la jefa de gobierno pertenezcan al mismo partido, que además es lo que usted mencionaba, maestra, ¿qué beneficios y desventajas conlleva? Algunos manejan que no va a haber una verdadera independencia de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que será una especie de apéndice o de puente del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo piensa que va a ser esta relación? Ahora, como decíamos, que desde 1997 es la primera vez que tanto jefe de gobierno como presidente pues pertenecen al mismo partido político. Yo creo que nos deviene toda una dinámica de coordinación estrecha entre todos los niveles de gobierno. Ya se comentó aquí, desde el 97 la ciudad vivió gobiernos de izquierda que fueron perdiendo rumbo, y que a eso le sumamos que eran gobiernos federales adversos, ¿no? Y que castigaron mucho a la ciudad en términos de recursos. Se creó hasta hace unos años el Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, pero era un jaloneo constantemente en el presupuesto de egresos de la Federación el que se le reconociera a la ciudad esta característica que tiene de asiento de poderes, de cosmopolita, en donde circulan pues más de 20 millones de personas. Y a partir de eso se erige este fondo de capitalidad a raíz de presiones, forcejeos entre los partidos entonces en el gobierno federal y en el gobierno local. Pero ahora yo creo que hay una esperanza, como lo dice la doctora, de una coordinación estrecha que nos va a permitir darle respuesta a muchas problemáticas de la ciudad que finalmente se han venido deteriorando, como la seguridad, como la movilidad, el agua. Los anuncios que la doctora hace en inversión de recursos en esta materia pues son muy alentadores. En mi caso, pues yo soy habitante desde hace más de 20 años del oriente de la ciudad, de Iztapalapa, y bueno, pues ahí, cuando siempre ha sido nuestro problema el de la seguridad, pues ahora ya no sabemos cuál está peor, si la seguridad, el agua o el asunto de la movilidad. Uh-huh. Tardamos más de 2 horas para salir de nuestro lugar de origen para cualquier punto de la ciudad. Entonces, ahora que ella anuncia el cablebús, el metrobús, toda una inversión que es de un polo o de una zona de la ciudad en donde había sido poco vista para un desarrollo real, económico, pues ahora se le va a dar un desarrollo o una potencialidad, o más bien esa potencialidad se va a retomar de cómo sí puede ser el Oriente un polo de desarrollo económico. Entonces, yo creo que hay una expectativa muy amplia en ese sentido. A mí me da mucho gusto, porque es una visión que afortunadamente acompaña a quien ya gobernó esta ciudad, y que cuando lo hizo con esa también sensibilidad de ir atendiendo, por ejemplo, el problema de la seguridad, con este esquema que ahora va a ser similar al de la doctora Sheinbaum, de las coordinaciones territoriales de seguridad pública. Es un esquema que dio muy buenos resultados y que a mí me consta porque participamos de manera muy estrecha en esa interlocución entre ciudadanos, autoridades y de todas las instituciones del gobierno, llámese Procuraduría, juzgados cívicos, delegaciones ahora alcaldías, todas las áreas concentradas en el problema de la seguridad,
para irlo atendiendo en sus diferentes factores. Entonces, ahí que se retome esta forma de articular respuestas hacia la población es algo muy loable, muy esperanzador, porque en realidad es descomunal el robo a transeúnte, a casa habitación, en transporte público, que sufrimos día a día los capitalinos. Entonces yo creo que nos augura una buena relación de niveles de gobierno, y bueno, nosotros en el poder legislativo estaremos haciendo lo propio para que la distribución de los recursos ya no sea con tanto jaloneo político, claro, sino con más justicia en lo que corresponde a las diferentes entidades de la República. Muy bien, vamos, si les parece, vamos empezando a desmenuzar esto de que platicamos de los principales retos que tenemos aquí en la ciudad, y creo que mucha gente piensa que el principal reto es el de seguridad, ¿no? Que vivimos aquí en esta ciudad. Me gustaría saber, maestra Bravo Aguja, ¿cómo ve usted este asunto, esta estrategia que se va a tomar ahora de seguridad? Y bueno, se va a reconocer la existencia de cárteles y crimen organizado en la Ciudad de México, que sabemos que muchas administraciones lo han negado, ¿no? El doctor Mancera decía que nomás no. ¿Cómo ve usted el esquema de seguridad y bueno, el reto que implica la seguridad para la nueva gobernante de la Ciudad de México? Bueno, yo no es para nada mi tema, pero de lo que me he podido informar, y sí son fuentes secundarias, creo que el problema de seguridad en la Ciudad de México ha aumentado en los últimos años, y no es de que se desconociera claro, la existencia de o la penetración de los cárteles en la ciudad, sino no había la penetración que actualmente hay de los cárteles de la ciudad. Imposible que no se reconozca ahora, es un problema totalmente nuevo. En este sentido, pensar que el tratamiento que se tuvo en tiempos de que el actual presidente de la República fue jefe de gobierno de la ciudad, el volverlos a implementar hoy en día, yo todavía dudo que sea totalmente suficiente, porque es otra la realidad. Sí, yo creo que el reto de seguridad es gravísimo. Yo simplemente me recuerdo que hace unos 15 años uno decía, híjoles, ya es más seguro vivir en la Ciudad de México que vivir en provincia, sí, claro, porque así lo era, y de repente pues ya no es así, ya es igualmente conflictivo la vida en la ciudad que de provincia. Yo en ese sentido sí estoy animada de que haya pues este gobierno unificado horizontal y verticalmente en el caso de la Ciudad de México actualmente, porque esto va a permitir una mayor coordinación en el tema de la seguridad, y a lo mejor el que se pueda atacar con mayor eficiencia. De todas maneras, permanezco bastante escéptica al respecto, ¿eh? Bien, diputada Leida, presenta este tema de seguridad. Y bueno, también, ¿qué implica la desaparición del cuerpo de granaderos? Mucha gente en redes sociales pues se manifestaba por esta medida que decía que, bueno, en determinadas situaciones como marchas, partidos, que quién va a cuidar ahora la seguridad, ¿no? Al desaparecer el cuerpo de granaderos, que hay que recordar que hace 50 años precisamente era una de las peticiones principales del movimiento estudiantil, ¿no? La desaparición de este cuerpo de granaderos. Si pudiera explicarnos un poco más este esquema de seguridad que usted decía sobre las qué acciones se van a tomar en materia de seguridad presente, porque sigue siendo uno de los temas, o quizá el tema que más preocupa a los capitalinos en esta ahora. Bueno, nosotros hemos sostenido siempre como proyecto que es la inseguridad y el combate a la delincuencia se atienden por diferentes vías. Una de ellas, bueno, toda la política social que se está anunciando va a tener una inversión muy grande, sobre todo para los jóvenes que van a recibir apoyos en el nivel medio superior y superior, los de más bajos recursos, para que no abandonen los estudios, los jóvenes que también puedan incursionar en algún oficio, y que también el gobierno va a prestar ahí su atención en apoyos, esto en coordinación con las empresas. O sea, es todo un esquema de política social que atiende la causa, ¿no? de la inseguridad, de la delincuencia, esa falta de opciones que ahora nos desatan a estos niveles de inseguridad que tenemos en la ciudad. Entonces, esa vía es una de las que a nosotros nos da la esperanza de que no contemos con más delincuentes. Claudia lo dijo en su discurso de toma de protesta, un deportista más, un
estudiante más, un becado más, es un delincuente menos. Entonces, eso yo creo que si lo trabajamos bien, con mucha organización de todas las instituciones, porque obviamente no es el gobierno, vamos a tener ahí que hacer todo un andamiaje de coordinación que permita entonces pues no tener esa necesidad de pues estar combatiendo el reclamo o toda esta pues frustración que traemos como ciudadanía de que no hay respuestas de las instituciones, y a eso obedecen las manifestaciones, a eso obedece el que haya movilizaciones a diario en la ciudad, a que pues no haya eco en las instituciones públicas, no haya recepción en cuanto a estas demandas, y la ciudad, bueno, pues hemos documentado cómo recibe protestas más que por el gobierno de la ciudad, es también porque Sí, aquí claro. están el asiento de todos los poderes, y aquí se vienen a manifestar a Zagarpa, a Gobernación, y se diga, Bucareli todo el tiempo Sí, está creo que abierto cerrado. 3 días al año, no sé. Entonces, nosotros partimos de esa pues, creencia de por lo decirlo de alguna forma, de que al estar respondiendo como gobierno en todos los niveles, pues esto de estar reprimiendo o obstaculizando el tránsito de las personas, ya no va a ser tarea que nos tenga que ocupar. Entonces es un mensaje político pues de mucha envergadura de la doctora Sheinbaum, que a mí me dio mucho aliento de decir, bueno, pues entonces estamos pensando realmente en que todos los funcionarios de todo el gobierno evitemos el trabajo burocrático o esa cerrazón, esa omisión a la atención de las problemáticas de la gente, de la ciudadanía. Al tener eso, al tener esa dinámica, bueno, pues no necesitamos ningún cuerpo represor, ni de que contenga toda esta efervescencia o reclamo de la población, que es muy legítima, y no creo que seamos perfectos para no lograr ninguna animadversión, pero el empezar a dar esos mensajes, ¿no?, de que lo que nos interesa es pacificar, atender, estar a la altura de lo que la gente está reclamando. Es por eso que además se acompaña de una respuesta a una demanda histórica. Es muy simbólico el que ella diga estos actuales policías que se les conoce como granaderos ahora se convertirán en quienes atiendan tareas de protección civil, de seguridad, que es lo que más necesitamos. La ciudad tiene muchos problemas, nos estamos hundiendo en algunas partes, se están obstaculizando las posibilidades de una seguridad en cuanto a nuestra estancia como personas en la circulación que tenemos a diario, y es ahí donde estamos pensando la intervención de este cuerpo que ahora se va a modificar. Y además esto acompañándolo con las coordinaciones de seguridad, que eso es un ejercicio ya ensayado del gobierno precisamente de Andrés Manuel, y que la interacción es fundamental. Si hay interacción entre ciudadanos e instituciones, llámese de todas estas áreas de atención ciudadana, pues tenemos esa claridad de que va a haber entonces una respuesta distinta de la población. La maestra Bravo Aguja quería hacer Lo que pasa es que, pero después usted lo dijo, yo creo que la desaparición del cuerpo de granaderos es un acto simbólico, como muchos actos simbólicos está haciendo el nuevo gobierno federal, y que los está replicando Claudia Sheinbaum. Llega, toma protesta, llega a sus oficinas y ve las ventanas blindadas. Y dice, yo no quiero ventanas blindadas, no necesito escolta, vuelve a repetir, no necesito escolta. Y estos actos simbólicos sí tienen mucha razón de ser, porque yo creo que el nuevo gobierno está construyendo lo que yo llamaría el mito, ¿no? El mito que lo va, que quiere, pues con lo que quiere mantener viva la fe en él, frente al hecho que los resultados no, pues van a llegar, si es que llegan, y van a llegar lentamente, frente a problemas muy graves. Es decir, sí, el que desaparezca el cuerpo de granaderos y a la vez el programa de seguridad del nuevo gobierno implique el ejército en las calles y de manera indefinida, pues suena bastante contradictorio. Claro. Es decir, finalmente sí es discurso y tiene que aterrizar en los hechos y probar eficiencia. Lo que se está haciendo hasta ahora es
es como ciertos gobiernos que, aún llegando al poder, se mantienen como en campaña, ¿no? Se mantienen como en campaña. Sí. Es un discurso como de gente que todavía está buscando el poder para mantener viva la fe, para mantener la legitimidad con la que llegó al poder, claro, mantenerla viva, ¿sí? Entonces eso me parece totalmente comprensible, pero puede retrasar el que miremos con objetividad si está viendo o no resultados. Uh-huh. Y entonces, en este sentido, sí, lo que yo como ciudadana reto a las gentes que tienen la responsabilidad estatal, pues federal y ahora en la ciudad, a que en los hechos estén probando hacer las cosas de una manera que dé más resultados. Yo, por ejemplo, el problema de seguridad lo veo como un problema mucho más complejo que el que enfrentó Andrés Manuel López Obrador, sí, y hablar del mismo esquema no sé si me va a parecer suficiente. Ahora sí ya tengo más clara esta idea que decía yo en mi intervención pasada. Uh-huh. Lo que en el caso de la Ciudad de México, pero exclusivamente en la Ciudad de México, en lo que me da esperanza es que Claudia Sheinbaum es una persona que llega a la política, pero con un perfil muy diferente. Claro. Entonces sí replica este discurso, pero sí se preocupa mucho más creo yo, por el nivel además en el que gobierna, de que aterrice concretamente. Lo veo en otros problemas en los que ya rápidamente está marcando soluciones, por lo menos soluciones temporales, como puede ser al problema del agua, la escasez del agua, con 3 millones de habitantes de la ciudad que tienen escasez del agua porque hay una intermitencia en el envío del agua. Bueno, plantea todo un programa, uno de diagnóstico, dos de suministro temporal y complementario de agua, en fin, con soluciones mucho más concretas, ¿no? No sé en materia de seguridad como que se le puede ocurrir, pero creo que uno de los grandes problemas del actual gobierno federal y a nivel de la Ciudad de México es que por la misma manera en que llega y por la misma manera del discurso está diciendo que todo lo está empezando de cero y que todo lo de antes está mal y que entonces todo lo que viene ahora es lo que está bien y habría que rescatar de lo que había lo que estaba bien, ¿no? Independientemente de las diferencias políticas que tengan morenistas con perredistas. Claro que sí. En estos momentos doy la bienvenida vía telefónica al maestro Eduardo Juchín, analista político y exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bueno, en ese tiempo era del Distrito Federal. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por su participación. Buenas noches, saludos a Marcela y a Leida. ¿Qué tal? Maestro, ¿cuál es su perspectiva ahora que se cambió el gobierno en la Ciudad de México después de una pues bastante polémica administración de Miguel Ángel Mancera? ¿Cuál piensa usted que son las expectativas que genera la llegada de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Yo creo que las expectativas son grandes, particularmente por el hecho de que por primera vez habrá coincidencia entre el partido gobernante que está en la presidencia de la República y en la jefatura de gobierno. Esto, unido a la circunstancia de problemas de seguridad, de violencia en la ciudad, junto con otros asuntos como el del agua y, en fin, una serie de problemas urbanos, creo que Claudia Sheinbaum tiene un desafío muy importante, tiene la vara muy alta para alcanzar, para asaltar, pero bueno, las perspectivas son buenas. Ella tiene tiene antecedentes que pueden permitir esperar cosas importantes de ella y su equipo. Un equipo en el que, por cierto, tiene como segunda de a bordo a una mujer que ha tenido un desarrollo importante, una trayectoria importante, Rosicela Rodríguez, periodista de su origen y funcionaria pública desde hace un buen número de años, que esto unido a una decisión, por ejemplo, de atender asuntos que usualmente no se le da la importancia debida, como es la del agua, en la que Claudia Sheinbaum ha puesto énfasis, creo que permite esperar cosas importantes de este gobierno
que esperemos que realmente sea así, que cumpla Claudia, porque como decíamos, el desafío que representa esta ciudad es enorme y tiene una vertiente de problemas muy importante, que bueno, tiene también unas decisiones que de inicio, a unos cuantos días de haber tomado posesión, pues creo que van por el rumbo correcto, como es la desaparición del cuerpo de granaderos, pero por supuesto tendrá que haber de parte de la fuerza pública capitalina la necesaria organización para que pueda, digamos, participar en hechos como en los que participaban los granaderos, pero con una mejor técnica, con un profesionalismo más adecuado. Veremos lo que ocurre en ese importante rubro también. Doctor, en ese sentido quisiera yo preguntarle, ¿qué pasa, como dice el presidente, con esta esperanza y estas altas expectativas? La gente también, es cierto que votó tanto por Andrés Manuel como por Claudia Sheinbaum por este asunto del cambio, ¿no? Y entonces, ¿qué riesgo hay de que este cambio... Perdiendo. ¿Me ha escuchado, maestro? Perdón, casi no le escucho. Le preguntaba que si estas altas expectativas, la gente votó tanto por Claudia como por Andrés Manuel con esta expectativa de que el cambio, pero si este cambio no llega tan rápido, porque ya se ha manejado, ¿no? De que son cambios que no van a ser de un día para otro, ¿qué impacto pueden tener en la gente? Porque muchas veces la gente no, o sea, ella quiere resultados inmediatos, ¿no? O sea, yo ya quiero que cambie esto, que cambie, y todos sabemos que en política y en gobiernos, pues los cambios no son de un día para otro ni de la noche a la mañana, son cambios graduales y que toman incluso mucho más de un periodo de gobierno. Entonces, ¿qué riesgo hay de que se pudiera dar una desilusión en caso de que no se cumpla rápidamente estas expectativas, maestro? Ese es un riesgo que está ahí presente, y que yo pienso que una manera de afrontar ese riesgo es trabajar muy cerca de la gente, tanto en el gobierno federal como en el gobierno capitalino, y aquí creo que es importante que Claudia Sheinbaum pueda entablar esa cercanía con la gente, que durante la campaña no se veía que hubiera una comunicación eficaz entre la jefa de gobierno y la sociedad y la gente, contrariamente a lo que se ha observado desde siempre con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero claro, esto no evitó esta aparente lejanía, que es lo que proyecta Claudia Sheinbaum. No es que necesariamente sea así, pero eso es lo que se percibe, por lo menos en un cierto sector de la sociedad. Esto, desde luego, no evitó que tuviera una votación copiosa y que ganara la elección, pero ahora ya en el ejercicio del gobierno es importante que esta cercanía, ese trabajar de mano, realmente de la mano de la sociedad, creo que puede atenuar ese riesgo del que hablábamos, porque en efecto son tantas las carencias, son tantos los descuidos, es tanta la corrupción que nos han dejado las administraciones, sobre todo la federal, pero también la capitalina, que la gente está harta y en efecto quiere resultados y los quiere pronto. Entonces, una de las tareas que tienen los funcionarios encabezados por Sheinbaum es justamente comunicar que hay cambios que requieren, hay cosas que se pueden hacer de inmediato, desde luego, de hecho ya las está haciendo, como acabar con esos asuntos de nepotismo en la administración capitalina y semejantes, pero hay cosas que requieren por su naturaleza un mayor tiempo, incluso para un análisis y un diagnóstico adecuado, y esto es responsabilidad de la jefatura de gobierno y de su equipo comunicar adecuadamente a la sociedad para que se comprenda cuando se esté en esa situación de asuntos que requieren tiempo para poder ser atendidos.
Perfecto, yo le doy las gracias, maestro Eduardo Kuchín, por estos conceptos aquí en esta noche de relieves. Le agradezco su participación y que tenga muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos, muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Yo los invito ahora a escuchar el siguiente reportaje de mi compañero Manuel Mora. Recuerden nuestro teléfono 4155-1060 y empiezan a llegar las primeras llamadas. Regresando de este reportaje vamos a empezar a darles lectura para comentarlas con nuestros invitados. Regresamos en unos momentos. Esta es una canción de amor, dedicada para la ciudad más grande del mundo. La más hermosa, la más peligrosa. A tan solo 5 días de haber tomado el poder, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que durante su gobierno algunas secretarías de la actual administración desaparecerán y otras serán fusionadas como parte de su política de austeridad. Las dependencias en donde habrá cambios son la Secretaría de Seguridad Pública, que se convertirá en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estará a cargo de Jesús Horta. Desaparecerá también el Cuerpo de Granaderos y la Secretaría de Protección Civil será sustituida por un Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos, cuyo titular será Miriam Ursúa. A su vez, la Oficialía Mayor formará parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, a cargo de Luz Helena González, y la Secretaría de Educación pasará a ser la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dirigirá Rosaura Ruiz Gutiérrez. La Secretaría de Trabajo será adherida a la Secretaría de Desarrollo y ahora será denominada Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, y su titular será José Luis Beato González. Por último, el Instituto de las Mujeres será elevado a rango de secretaría y será dirigida por Gabriela Rodríguez con el objetivo de promover la autonomía económica, física y política de las mujeres. Con el lema Ciudad Innovadora y de Derechos, la jefa de gobierno pretende ejercer un gobierno más cercano a los ciudadanos. Pero, ¿qué opinan los capitalinos acerca de la llegada de Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinas que haya llegado Claudia Sheinbaum al poder y qué expectativas tienes? ¿Qué te gustaría que hiciera, cómo gobernara? Para ser sincera, no imaginé que llegara ella. No sé quién es. Nunca me interesó realmente como persona para jefe de... Pero pues se supone que está del mismo grupo, el gremio de Morena. Ahora el presidente. Hagamos las cosas como deben de ser. Y que no solamente sea para su beneficio de... Creo que si ella prometió cosas, esperemos que sea la primera persona que diga cumplí en esto. Pero no solamente para su beneficio y beneficio para su familia. Bueno, creo que desde su llegada se ha notado el cambio. La retirada de los granaderos ha sido algo importante para la ciudadanía de la capital. Pero pues yo creo que por el perfil que tiene se esperan muchas acciones en materia de sustentabilidad, que logre realmente hacer algo en cuanto a vialidades para disminuir las emisiones de gases contaminantes y que no tengamos tantos días tan contaminados. Lo único que queremos dejar bien claro es que, como México, no hay dos. Las primeras acciones del nuevo gobierno de la Ciudad de México han causado polémica, sobre todo este anuncio de la desaparición de los granaderos. El exsubsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Gabriel Regino, señaló que la Ciudad de México sí necesita un cuerpo antidisturbios por un tema de gobernabilidad y no porque se trate de un gobierno represivo. Y con el paso del tiempo es lo que se ha convertido en lo que hoy conocemos como Chilangolandia. Y bueno, pues en la primera semana de gobierno de Sheinbaum se registraron, según un recuento del diario La Jornada, 14 muertes violentas en la capital, 6 en una sola demarcación, Gustavo Amadero, donde en solo 2 horas se reportaron 6 homicidios. Sin duda, la seguridad debe ser uno de los principales ejes de la política de la jefa de gobierno.
Continúe con nosotros, estamos en su programa Relieves. En Chilangolandia. Gracias a Dios he viajado y he conocido el mundo. Esa voz inconfundible de Alejandro Lora, ¿no? Es inconfundible. Comienzan a llegar las primeras llamadas. Ricardo Alejo Ochoa de Cuauhtémoc: hay muchas cosas por hacer en la Ciudad de México y uno de ellos es que los elevadores de la tercera edad que están en el metro Chabacano están llenos de orines, huelen mal. Sería bueno que la nueva jefa de gobierno tome cartas en el asunto. Propongo que sean como los del metro Insurgentes, transparentes. Gabriel Campos: lo que debería hacer primero la señora Claudia, sincronizar bien los semáforos para que haya fluidez en el tránsito, emparejar calles y banquetas, quitar tanto carro estacionado de las calles, regularizar los taxis, ya que hacen lo que quieren, no dan cambio ni buen servicio y ponen pretextos para todos. El profesor Franco Gutiérrez de Coyoacán: soy integrante de los grupos culturales especializados. Lo importante es que los ciudadanos tengamos la responsabilidad de pensar, crear, diseñar y activar nuestro presente y futuro, cambiando los modelos tradicionales de la burocracia, de que la burocracia sea la que determina los programas sociales. Solo a través de grupos especializados en cada tema, integrado por simples ciudadanos y sin vivir del erario, tendremos una verdadera felicidad colectiva. Ay, qué bonito. Y Franco Gutiérrez es el mismo. Y Emilio Avilés de Tlalpan dice: dejemos de delegar y dejemos de estar esperando cómo lo hacen, mejor preguntémonos cuál es nuestro compromiso como ciudadanos de a pie para que este cambio o nueva transformación se lleve a cabo cabalmente, y dejar de cuestionar por qué esto, por qué lo otro, no entiendo, no lo dije. Dejemos de preocuparnos y mejor ocupémonos con un verdadero compromiso para ser agentes de cambio, también nosotros, y no dejarnos llevar nada más por ver cómo lo hacen o cómo o con qué lo van a hacer. Pues son las primeras llamadas que llegan al programa. Interesantes reflexiones, y precisamente era lo que manejaban nuestras dos invitadas, este asunto de que pues, el involucramiento de la ciudadanía es clave para la resolución de los problemas que tenemos demasiados, como también habíamos comentado aquí en esta Ciudad de México. Y precisamente hablando de esos problemas, pues uno de los también que causa enojo y es muy recurrente, el asunto de la corrupción, ¿no? Y que bueno, sabemos que es precisamente uno de los puntales tanto del gobierno federal, ¿no? Este asunto de el combate a la corrupción. Me gustaría preguntarle a la diputada Aleida Alavés cuáles serían los principales puntos para combatir la corrupción. Y bueno, sabemos que es común de funcionarios y también la policía, ¿no? O sea, si usted sale y le pregunta al policía, pues toda la policía tiene muy mala fama en la Ciudad de México, bueno, en todo el país, vamos a decirlo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principales puntos que se delinean para el combate a la corrupción, diputada, por favor? Bueno, yo creo que ante el deterioro precisamente institucional en todos los niveles de gobierno, el exceso de impunidad, impunidad. Pues sí. Porque, aunque fuera poquita, es impunidad, pero ha llegado a niveles desorbitantes. O sea, el pacto de impunidad que hay en este país, para que nadie sea procesado así, agarre un peso o millones o miles de millones de pesos del erario, es algo que, bueno, es un cáncer que permea, que no es fácil hablar de su erradicación, pero empieza, yo creo, por precisamente esta transparencia en la que un gobierno debe erigirse. Y la transparencia va desde el momento en el que la doctora Sheinbaum anuncia con toda puntualidad cuáles son las actividades que va a hacer de manera cotidiana, cuáles son los rubros que va a atender, a sus colaboradores, cómo los va a adecuar en un esquema de austeridad en el que se impidan manejos turbios, discrecionales de los recursos públicos. Y yo creo que esto es más importante que el estar habilitando sistemas, ¿no? Que en este caso el Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a los Datos, es algo que el sistema fue creando ante el deterioro de las instituciones, del actuar de los funcionarios públicos. Y es bien cierto, o sea, no solamente es la falta de confianza en un policía, los diputados por ahí también estamos, ¿no? No hay confianza en el actuar de los servidores públicos,
el exceso de burocracia, de lo que implica la vida pública en este país, ha hecho que la gente pierda esa cercanía y ese vínculo con quienes hacemos el ejercicio público. Entonces, el combate va desde esa parte en donde los servidores públicos sean acreditados con toda puntualidad, con honestidad, porque si algo hemos abanderado como movimiento, porque esto va más allá del partido como tal, es el movimiento, es la honestidad. Y es algo que hay que regresarle a nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito público como privado, y que los funcionarios lo tienen que acreditar con mayor vehemencia. Entonces, todo tiene que ser transparente, la toma de decisiones. Transparentarse desde la Asamblea Ciudadana, en donde se está discutiendo algún presupuesto participativo, hasta la envergadura del presupuesto de egresos de la ciudad y de la federación. Los últimos presupuestos en esta ciudad se escondieron en una oficina, se acreditaron por 3 diputados, dieron cabida a artículos completamente fuera de lugar, como esto de acreditar recursos para la reconstrucción con la firma de 3 diputados, y después, bueno, crearon todo un caos en la operación de la propia reconstrucción. Y todo esto partió de que el dictamen como tal de la reconstrucción, o el dictamen de lo que se hiciera en la última asamblea legislativa de esta ciudad, era de 2 o 3 personas, y no de una asamblea compuesta por 66 diputados. Entonces, si algo va a ayudar a combatir la corrupción, es la transparencia. Que se hagan públicas las sesiones de los congresos, en este caso del gabinete de la doctora, de los gabinetes de seguridad, de las coordinaciones territoriales, el actuar de cada uno de los cuerpos que acreditan la institución como tal de seguridad pública en esta ciudad, el C5, cómo se maneja, cómo se opera, en fin, o sea, yo creo que estos principios que se han hablado muy rimbombantes en discusiones que se han tenido a nivel federal sobre el combate a la corrupción, como lo es la máxima publicidad, la transparencia, el hacer valer nuestra declaración patrimonial como servidores públicos, hacerlo valer. Yo creo que hay ya muchas leyes, lamentablemente pues la impunidad hace que no se acrediten como tales, que no haya procesamiento alguno, insisto, y bueno, pues ahora empezar por revisar todas estas cuentas que nos deja el anterior gobierno, va a pasar por depurar el cómo vamos a lograr que el actuar de los funcionarios públicos, de quienes tenemos una tarea pública, sea el más honesto que se requiera, pues, para estar al frente de una ciudad como lo es la Ciudad de México. Claro que sí. Nos llega una llamada más de María Elena Morales, del Estado de México. Dice: me da gusto que la doctora Claudia esté como jefa de gobierno. Como universitaria nos da mucho gusto que una mujer con su inteligencia está al frente de la Ciudad de México. Tenemos que apoyarla. Maestra Marcela, a mí me pasa igualito que esta persona que hizo esta comentario. Yo creo que como académica también me da un gusto enorme que ella sea la jefa de gobierno en este momento tan especial, porque yo creo que hemos estado abordando bastantes temas, el de la corrupción último. Yo de repente pienso que uno de los grandes limitantes de la manera en que el actual gobierno y también es la administración a nivel local quiere abordar el tema de la corrupción es demasiado como de buena voluntad, como yo siendo honesto, entonces por imitación todos van a ser honestos abajo de mí. Sobre todo que es un problema tan arraigado en los mexicanos, ¿no? Sí, pero no porque sea de cultura, como decía Peña Nieto, sino porque no hay instituciones, porque es un problema institucional, yo creo, y de manera de hacer las cosas. En fin, sería muy largo, pero no seguir con este tema nos tomaré todo el programa, porque no solamente por voluntad se logran las cosas. Incluso alrededor de Andrés Manuel López Obrador ha habido corrupción, no él, pero sí, quizás claro, alrededor de él ha habido corrupción. ¿Qué me va a asegurar que no la va a haber también alrededor de él? O la falta de transparencia de repente, pues no la hay dentro del propio Morena. Yo recuerdo hace unas semanas la manera en la que se cambia, se elige un nuevo, ¿cómo se llama? Coordinador de bancada del Congreso de Morena, sí, y fue bastante oscuro, ¿no es cierto? Fue bastante oscuro y incluso
incluso hubieron de los propios morenistas, de ciertos grupos morenistas, salió a la luz pública de que había habido incluso corrupción en una votación muy cerrada. Entonces, nada me asegura que se vaya a lograr pues este objetivo que todos queremos, que es que se erradique la corrupción en México, si no hay cambios institucionales muy serios, si no hay un ataque pues a nivel institucional muy serio. Pero quiero hablar de otra cosa, porque si no se nos va a ir el programa sin decirlo. Adelante. Creo que uno de los de las grandes como ventajas, el momento histórico que está viviendo Claudia Sheinbaum es interesantísimo, porque es la primera, como dijimos ya, jefa de gobierno que llega, mujer como electa, pero también es la primera jefe de gobierno en el nuevo marco constitucional de la ciudad, y esto es todo un reto político, el trabajo coordinado que tiene que hacer con las alcaldías, con sus cabildos. A mí esto me parece muy interesante, el echar a andar pues varios de las leyes que van a ir emanando del Congreso ya para reglamentar varios puntos que están pendientes en la conversión de la Procuraduría en Fiscalía. Es un reto político muy interesante. Yo creo que a Claudia Sheinbaum la pone incluso en la mira es futurear mucho, pero si ella tiene éxito en su gobierno, desde luego será una figura muy importante a futuro para el 2024. Yo creo que, bueno, pues no habría que dejar de hablar de esto. Como yo decía en un comienzo, creo que es una copia de López Obrador, pero no solamente es una copia de López Obrador, sino también está teniendo algunas propuestas como de reordenación administrativa que son mucho más puntuales también del manejo técnico, ¿no? El manejo digital de la administración, que puede mejorar mucho en materia de corrupción, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, esto del reglamento vial, ¿no? De echarlo para atrás, porque es así, ¿no? Creo que se propone echarlo para atrás, la fotomulta. Sí, son de estas cosas que digo, ay, demasiado, ¿no? Decir que todo estaba mal, porque quién sabe si todo estaba mal. Y dejándolo atrás, se deja atrás. Bueno, pero por ejemplo, una cuestión que a mí me parece escandalosa es que en México sea posible obtener licencia, le parece escandaloso al mundo entero, se pueda obtener licencia sin hacer examen de manejo. Sí, claro. Y ella lo deja. Es decir, todo lo que es como que va a ser bien visto, viva, ¿no? Cuando esto pues sería muy mal visto, pero yo creo que es escandaloso que los mexicanos obtengamos licencias sin hacer examen de manejo, ¿no? Entonces, creo que al contracorriente debería también atreverse a implementar cosas que pueden resultar poco populares y que pueden estar beneficiando la imagen de México, claro, incluso en el exterior, porque esto es muy grave, de las licencias. Sí, exacto. Nos acaba de llegar unas llamadas más, permítame. Agustín Mondragón del Centro Histórico. Le digo a los ponentes que si quieren una cuarta transformación se tienen que quitar todas las estructuras gubernamentales, que en todas ellas hay corrupción, incluyendo los 3 poderes de la Unión y los niveles de gobierno, la Comisión de Derechos Humanos que le sirve a unos cuantos y todos los procuradores especiales que son nombrados para borrar los delitos que cometieron los anteriores gobernantes. Sobre la honestidad debe prevalecer en todas las concesiones, contratos y convenios para que el pueblo vea lo que está firmando el presidente y lo que nos está comprometiendo, y no como lo hicieron los neoliberales panistas y priistas, que hasta el momento no sabemos en qué nos metieron. Pues bueno, siguen siendo las llamadas, nos quedan 5 minutos, entonces yo quisiera precisamente aprovecharlos para que tanto la diputada Aleida Alavés como la maestra Marcela Bravo nos dieran sus conclusiones. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las conclusiones de este gobierno? Se nos quedan muchos temas, el tema de la reconstrucción, el tema de la movilidad. Es que esta ciudad es tan grande que tiene demasiados rubros, como mencionabas, el asunto del transporte, las iniciativas que está manejando la nueva jefe de gobierno. Pero bueno, me gustaría conocer de la diputada Aleida Alavés, ¿qué concluye? O sea, ¿qué pasa hacia el futuro con Claudia Sheinbaum? ¿Qué vamos a ver de esta nueva forma de gobernar aquí en la Ciudad de México? Yo creo que tenemos la esperanza, los capitalinos, en que va a haber una recomposición de un gobierno que
se había tornado con esta cercanía a la gente y que lo fue perdiendo de manera paulatina y que por eso ahora esta participación con Morena, con la doctora Sheinbaum, pues dio crédito a que ese modelo, que a lo mejor es en algunos casos lo que hizo el propio Andrés Manuel estando en la ciudad, pues es el que funcionó. A lo mejor no podemos trasladar las cosas nada más así en el tiempo, pero yo creo que hay muchas de las iniciativas que ella presenta que sí hablan de esta sensibilidad, de esta cercanía que hay con los diferentes sectores de la población, desde los empresarios hasta los ciudadanos que han sido olvidados y en las zonas más marginadas de la ciudad. Por eso ahí empezó la reconstrucción en Iztapalapa, porque ahí tenemos un grave deterioro en todos los sentidos. No hay agua, el suelo está agrietado, la gente está damnificada se está abriendo el subsuelo. Entonces ahí se conjugan las problemáticas que en la ciudad se han dejado de atender. Yo creo que a 5 días de distancia, bueno, pues estamos muy futuristas haciendo estas valoraciones, pero yo creo que está bien, porque día a día tenemos que tener muy claro este reto que tenemos todos los que confluimos en este movimiento que lleva a Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, y que lo ha dicho aquí la doctora en el caso de su expertise como académica, da mucha esperanza de que sea una visión distinta del político o política tradicional al que la gente ya no le quiere confiar nada. Exacto. Y al mismo tiempo, bueno, pues esta sensibilidad que como mujer yo creo que tiene, y que ella lo dijo, apostarle todo para que salgan bien las cosas y apostarle finalmente a esto que comentaban en una llamada, a esta felicidad colectiva, porque eso es lo que deseamos para la ciudad. Perfecto, diputada. Maestra Marcela Bravo, pues por favor. Espero que sepa manejar para bien estas dos imágenes o rostros que tiene, esta réplica de AMLO por un lado, y que no se le pierda en nada más esta réplica, este segundo rostro de una mujer más sensible, más progresista, más profesional, que ella puede, y solo ella puede tener en relación a AMLO, yo decía, ¿no? Sí, perfecto. Ese sería que no se le pierda esta segunda imagen. Sí, que mantenga, digamos, esa independencia. Bueno, no tiene por ser independencia, sí, pero esa particularidad que ella tiene para bien, este carácter sí político, pero también profesional que tiene. Y académico, exacto. Pues yo le agradezco muchísimo a la diputada federal Aleida Alavés y a la maestra Marcela Bravo Aúja por habernos acompañado en esta noche de Relieves. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. La tradicional de Don Chava Flores, esa es la buena. Bueno, participamos en esta emisión de Relieves, los reportajes y la musicalización de Manuel Mora, los controles técnicos en estudio de Fructuoso López, en la cabina Raúl Núñez, la asistencia de producción de Gaby Pérez, la producción de Víctor Bárcenas, y al frente del micrófono se despide de ustedes Carlos Calzada, quien los invita a sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 20:30 horas en una emisión más de Relieves. Gracias y muy buenas noches. Relieves.